Bienvenidos a un nuevo capítulo de U al Día, el espacio de entrevistas del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta en nuestro formato online. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre educación, conectividad, brechas y oportunidades. Y para esto tenemos de invitado al decano de la Facultad de Educación, al doctor Pablo Camus, a quien le aprovechamos de la bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Tamara, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como comentaba anteriormente, vamos a hablar sobre educación, sobre lo que ha provocado la pandemia, que sin duda ha hecho una reinvención en todos los sectores, sobre todo en el ámbito educativo, donde la tecnología ha sido como un elemento súper clave para esto y sobre todo el acceso. En este sentido, para comenzar, Pablo, te quiero preguntar cuál ha sido la reflexión en torno a la desigualdad educativa incrementada por la brecha digital producto de la pandemia. Sí, mira, es una pregunta sumamente interesante que ya se está estudiando muchísimo, no tan solo a nivel de fenómeno docente, sino que también como un fenómeno social, ¿no? Eh, la brecha tecnológica en Chile yo diría que la pandemia la ha señalado, digamos, o la ha evidenciado de alguna manera, ¿no? Y obviamente nos ha situado en un punto muy crítico. Yo diría que este punto de realidad que nos ha situado esta pedagogía del virus, ¿no es cierto?, que nos ha enseñado dónde estamos, bajo qué condiciones estamos educando, nos ha planteado una serie de desafíos. Y pienso que tanto el sistema escolar, el sistema educativo en su conjunto, el sistema de educación superior, técnico, profesional, etcétera, yo diría que ha ido incorporándose paulatinamente a solucionar los problemas de base, ¿ya? Pero aún así persisten muchas desigualdades, muchas brechas y nos queda un camino largo que recorrer. Pienso de que esta situación pandémica hoy día la estamos enfrentando, digamos, estamos en el desarrollo de este fenómeno y lo hemos ido enfrentando y hemos ido mejorando nuestros procesos de forma paulatina. Y esperamos que en algún momento todos estos elementos que hemos puesto, tecnológicos, que hemos puesto al servicio del campo de la educación, se vayan equilibrando, ¿no es cierto?, con una presencialidad dosificada y que permita ir complementando aquellos aspectos que la educación online, virtual, no está produciendo. Entonces tenemos la esperanza de que vamos a ir hacia un desarrollo un poco más equitativo, vamos a ir acortando las brechas iniciales y estamos en eso. Así es. Y en ese sentido, ¿cuál sería como, por ejemplo, las medidas que el Estado debiera tomar en cuanto a políticas públicas de acuerdo a esta nueva realidad educativa? Que si bien sabemos que la vacuna no va a llegar pronto, posiblemente el próximo año se siga en una modalidad online o media presencial. Mira, pienso de que vamos a estar en proceso, digamos, creo que vamos a estar en proceso todavía de pandemia, por ende vamos a tener que ir desarrollando algunas actividades mixtas, aquellas actividades que requieran fundamentalmente un margen de presencialidad, creo que se van a desarrollar, pero con muchos mecanismos y contexto de seguridad, pero al mismo tiempo se van a complementar mucho con actividades asincrónicas y sincrónicas de actividad educativa online o virtual. ¿Ya? Yo pienso de que debemos avanzar hacia un justo equilibrio, pensando en la salud pública, pensando en las personas, y al mismo tiempo pienso de que el Estado de Chile debiera empezar a pensar, a generar políticas públicas que permita mayor expansión tecnológica, mayor accesibilidad y mayor flexibilidad. Siento de que hoy día en Chile, a diferencia de los países desarrollados, del primer mundo que se denominan, los espacios públicos en estos países están ya tecnologizados, hay espacios de acceso libre a la web y las redes funcionan de forma óptima. Hoy día sabemos que en Chile todos esos aspectos, digamos, han estado en crisis y siguen estando habitualmente en crisis, pero que con mucha voluntad, con mucho esfuerzo por parte de los actores educativos se ha ido sobrepasando, digamos, ¿no? Pero claramente necesitamos políticas públicas que dote y genere apertura tecnológica para generar equidad en las personas que requieren, digamos, estos espacios para poder formarse, para poder educarse.
Así es. Y desde el punto de vista de los docentes, ¿cómo han resignificado sus prácticas? También entendiendo que quizá esta modalidad virtual le abre espacio a unas nuevas herramientas de aprendizajes, nuevas oportunidades virtuales. Sí, mira, yo creo que es importante ese verbo, ¿no? Resignificar, porque Ujú. pienso de que durante el proceso de pandemia, durante esta crisis sanitaria, pero también social que hemos vivido en Chile, yo pienso que existe un profundo proceso de resignificación de las prácticas docentes. Primero, en un sentido de fondo, de ciudadano, de entender de que el país, ¿no es cierto?, atraviesa un sinnúmero de situaciones, más allá de la posición, ¿no es cierto?, un sinnúmero de situaciones que son necesarios reflexionar, que son necesarios internalizar en las personas, ¿ya? Entonces, primero, decir que en Chile se ha generado un proceso muy, muy intensificado de resignificación de las prácticas docentes. Primero, desde el ser ciudadano. Segundo, desde el sentido del bienestar social. O sea, hay una significancia en torno a las prácticas docentes que empodera mucho a las personas, ¿no es cierto?, que orienta ciertas didácticas, ciertas metodologías para poder entender nuestro entorno, hacer significativo nuestro aprendizaje a partir del propio contexto. Pienso de que esta crisis social y sanitaria que estamos viviendo ha posibilitado ese nexo, ¿no? Ese nexo de pasar del contenido, del saber del libro, a un saber práctico, internalizado y vinculado a los contextos sociales, a los contextos emocionales que los docentes y los estudiantes han ido viviendo durante este tiempo. Así es. Y como Facultad de Educación, en este sentido, ¿cómo están formando a estos futuros profesores del mañana? Como para que tengan una capacidad esta de reinventarse, ya que quizás fue lo que muchos profesores hoy tuvieron que poner en desafío, en su límite. Mira, pienso de que aquí yo diría que el profesorado en su conjunto tiene una ventaja, que su práctica docente antes de la crisis social y de la pandemia, la práctica docente siempre se da en un contexto de imprevisibilidad. O sea, se da en un contexto de que el profesor no sabe cómo se va a ir dando su clase, él planifica, pero tiene que estar atento a todos los elementos circunstanciales y de contextos que puedan ir apareciendo. La crisis social y sanitaria sin duda fue un evento muy importante que yo pienso que impactó muchísimo en las prácticas docentes de los profesores y profesoras. Pero efectivamente este entrenamiento, ¿no es cierto? Esta suerte de que el profesor siempre está en un contexto imprevisible, respondiendo a grandes desafíos comunitarios, sociales, educativos, yo diría que ha permitido que el profesor se sobreponga a esta necesidad que hoy día estamos viviendo y ponga lo mejor de sí, innovando desde el punto de vista de sus recursos didácticos, de sus materiales de enseñanza, eh, incluso muchas veces sobrepasando incluso la frustración de que a veces su propia conectividad no le permite desarrollar efectivamente aquello que el profesor ha planificado, ¿no? Entonces, yo pienso de que el maestro hoy día, en todos los niveles educativos, a nivel de educación de párvulo, a nivel de educación básica, media y educación superior, pienso que el profesor ha puesto todo de sí para poder innovar, para poder resignificar su práctica, pero al mismo tiempo lidiar también con esta suerte de frustración, ¿no es cierto? Con esta suerte de frustración que se produce por el manejo de la tecnología, por la frustración que produce que la tecnología no funciona adecuadamente en muchísimas ocasiones. Con esta pedagogía, yo diría que del virus, como decía Boaventura, esta pedagogía que nos ha enseñado que también todo debe mirarse con sabiduría, con paciencia, con humildad, entendiendo de que en un momento, ¿no es cierto?, todo puede salir bien, pero en otro momento todo también puede salir mal. Entonces, debemos de asumir nuestras prácticas con mucho equilibrio, con mucha flexibilidad, con mucha empatía, con mucho pensar en el otro, el sentido de la otredad, a propósito del aniversario de Paulo Freire, y pienso que ahí está la clave, y yo creo que ahí está la clave de la resiliencia que nuestros profesores en todo el nivel educativo han demostrado durante esta crisis sanitaria y de pandemia.
Claro. Bueno, y como última pregunta de esta sección, quería comentarte o preguntarte qué te parece el plan también del ministro de Educación de reabrir a los colegios en este plan cuyo lineamiento se basa en que fuera una vuelta gradual y voluntaria. A ver, pienso de que es una decisión muy compleja y de alta polarización también en el contexto de la ciudadanía y en el contexto de nuestros colegas, que muchos se enfrentan a escenarios educativos altamente vulnerables, ¿ya? Primero que todo, señalar de que efectivamente el regreso tiene que ser paulatino, tiene que ser en un contexto de resguardo por parte de la autoridad sanitaria, por parte de las propias instituciones, con una planificación exhaustiva. Ahora bien, las necesidades estructurales de nuestro sistema educativo, muchas veces basadas en infraestructura, muchas veces basadas también en los capitales culturales que están asociados a la familia, que impactan en la manera en cómo se aborda efectivamente la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Hay una suerte de incorporar hábitos o hábitos nuevos para poder prevenir, por ejemplo, el contagio del COVID-19, ¿ya? Son todos esos elementos muy críticos a la hora de tomar una decisión paulatina de volver. Ahora bien, es efectivo también de que no podremos estar infinitamente, digamos, confinados en un contexto en donde efectivamente tendremos que aprender a vivir, digamos, con un sinnúmero de nuevas reglas y contextos que nos permitan tener una cultura de la prevención. Eso hay que educarlo, pienso de que son procesos distintos, tenemos que pasar en una planificación muy estricta para poder llegar a lo que el ministro efectivamente está solicitando. Y digamos que no todo el sistema educativo puede responder de la misma manera a ese anhelo, ¿no es cierto?, al anhelo de volver a ocupar los espacios laborales. Así como señalamos al principio de la entrevista de que nuestro país es profundamente desigual, pues esta decisión política tiene que atender a esa diversidad y planificar en el tiempo, ¿no es cierto?, con mucho resguardo esa diversidad, ¿ya? Pienso de que no todos los establecimientos están preparados para volver, pienso que no todas las familias tienen las condiciones estructurales también para volver, y así sucesivamente tendremos que hacer un análisis paulatino, que nos encamine a generar una nueva presencialidad. Me gusta, en vez de hablar de nueva normalidad, tenemos que hablar de una nueva presencialidad, porque cuando volvamos a nuestros recintos vamos a tener que venir preparados culturalmente, con la cultura necesaria para poder abordar los riesgos que implica esta pandemia, que hasta ahora no tiene una solución, digamos, a través de una vacuna o a través de otros elementos que fueran dispuestos. Así que tenemos que prepararnos. Entonces, al hecho de que el ministro quiere generar este espacio, creo que es posible en la medida que las instituciones, ¿no es cierto?, tengan todos los elementos para asegurar un resguardo. Así es, pienso lo mismo. Bueno, Pablo, te quiero invitar a nuestra primera pausa de nuestra conversación porque vamos a ver algunos hechos noticiosos que han ocurrido durante estos últimos 7 días en nuestra universidad. Así que te invito a ver el video y ya volvemos.
Bien, hemos vuelto de la pausa y veíamos también algunas noticias de acciones que la misma facultad había hecho durante estos últimos días, como el coloquio y la actividad del pase con el talento pedagógico. Recordad que estamos conversando con el decano de la Facultad de Educación, doctor Pablo Camo, sobre conectividad, brechas y oportunidades. En este espacio de la entrevista queremos dar paso a la reflexión. Te quiero invitar a reflexionar sobre algunas citas o que hemos ahí nosotros investigado en unos portales de comunicaciones para poder reflexionar en torno a ellas que tienen que ver, por supuesto, con el tema que estamos conversando. Así que te quiero invitar, Pablo, a ver la primera, que dice: la actual crisis sanitaria también nos está dando una oportunidad de repensar nuestros sistemas educativos y nuestras prioridades en el mundo del conocimiento y el aprendizaje. Podemos resolver los problemas de manera diferente, en este caso aprovechando las nuevas modalidades educativas que han debido poner en práctica, pero ahora creando las condiciones para que la educación, esa arma tan importante para cambiar el mundo, esté al alcance de todos. Esto lo dijo Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile-ONU, que tiene que ver también con lo que conversábamos hace un rato, que es de las nuevas oportunidades y herramientas que se le entrega también al mundo educativo. Sí, mira, aquí sin duda yo pienso que esta crisis sanitaria ha generado una serie de procedimientos, una reconversión de nuestros procesos formativos en un contexto de virtualidad que sin duda nos va a dejar a las universidades, al sistema escolar en su conjunto, una serie de herramientas técnicas muy importantes para poder llevar a cabo nuestra labor con mucha más fuerza después que esta crisis pase, ¿no? Pienso de que vamos a quedar con insumos que son realmente importantes y que van a impactar en la mejora de nuestro proceso formativo. Eso lo comparto plenamente. Ahora, el desafío, insisto, está en que todos estos insumos, todas estas herramientas, estos recursos que hemos podido descubrir, que hemos podido autoformarnos incluso, ¿no? En estas plataformas, modalidades y que van a representar un avance significativo en nuestros procesos de enseñanza, cómo el desafío es cómo hacemos que esto, que todos estos recursos, que todas estas herramientas lleguen a todos y todas. Ese yo pienso que va a ser el desafío que nos va a vincular con el futuro. Pienso que las políticas públicas tienen que, para el sector educativo, tienen que ir en esa dirección, dado que si bien la crisis sanitaria ha incrementado las brechas tecnológicas o nos ha enseñado de que existe un gran porcentaje de la población que no accede de forma fluida a la tecnología, las políticas públicas deben generar esa equidad, dado que todo lo que hemos aprendido durante este tiempo llegó para quedarse y seguramente los utilizaremos en el futuro. ¿Ah? Lo que no podemos hacer es perpetuar
esa intensificación de las desigualdades, ¿ya? Entonces, yo no pongo en cuestión la cita, al contrario, me parece que es de una pura realidad y que seguramente va a impactar de forma positiva en todos los procesos educativos, sino más bien mi preocupación está en cómo nosotros somos capaces de dotar de equidad, ¿no es cierto?, esta nueva realidad que hemos ido incorporando durante este periodo de crisis. Así es. La cita que viene ahora tiene mucho que ver lo que tú mencionabas antes con el tema de políticas públicas. A ver si ahí la vemos, la otra cita, que dice: la escuela y el sistema educativo en términos generales y particulares de los establecimientos no ha resuelto el tema de la conectividad, que debería estar como un elemento de política pública. El tema de la pobreza es algo que sabemos, la asimetría de oportunidades tecnológicas son elementos concretos que sabemos, y el Estado en sus múltiples dimensiones, cada escuela en particular, debiese buscar resolverlo. Es lo que dice Juan Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, que era exactamente lo que tú estabas comentando hace un momento. Sí, y efectivamente pienso de que aquí Juan Pablo apunta, ¿no? En la escuela es el Estado quien debe generar esos espacios equitativos, igualitarios de accesibilidad para el desarrollo de los niños y niñas jóvenes de nuestro país. Eso sin duda alguna. Pienso que nuestro modelo de desarrollo tiene que transitar, y por eso nuestro debate constitucional, dentro del debate constitucional tiene que estar la educación. Nuestro modelo de desarrollo tiene que transitar de no hacer responsable ya a la familia de que efectivamente tenga la capacidad para poder conectar a un niño o a una niña o a un joven, ¿ya? En contextos estructurales, es el Estado que debe generar una política pública que permita a la familia el acceso libre, ¿no es cierto?, a todos estos espacios virtuales que están generando hoy día procesos de enseñanza y aprendizaje de forma muy intensa, ¿ya? No podemos pensar, dadas las desigualdades que tenemos en nuestro país, que los problemas los van a resolver las familias. Los problemas de conectividad, los problemas de salud, los problemas educacionales asociados al pago, por ejemplo, de aranceles y demás, ¿ya? Necesitamos repensar una política pública que converse con esta nueva realidad y que converse con las necesidades que nos ha mostrado esta crisis sanitaria en lo que respecta a la brecha tecnológica, en lo que respecta a las brechas socioculturales que las familias tienen, y la verdad que es un tremendo peso, un peso difícil de sobrellevar si es que el Estado de Chile no genera estos espacios de inclusión y de apertura. Tal cual, como dices tú, Pablo. Bueno, Pablo, nos pidió el tiempo y debido ya al tiempo mismo es que ya damos por finalizar la entrevista del día de hoy y te agradecemos enormemente por habernos acompañado, haber participado, que sin duda te lo agradece igual toda la comunidad universitaria. Sí, por supuesto. Encantado de estar aquí y seguir con la discusión en torno a nuestra crisis social, sanitaria, pero también con un punto de esperanza en que iniciamos un proceso de cambio y de reinterpretación de los procesos que hemos llevado a cabo este último tiempo, que seguramente nos van a llevar a tomar buenas decisiones en el futuro. Así que estoy, más allá de la crítica, súper esperanzado en que nuestros procesos van a ser cada vez mejor y vamos a poder incluir a muchos más estudiantes dentro de la universidad y también dentro del sistema escolar que tenemos. Ojalá sea así. Muchas gracias. A los demás les recordamos que nos encontramos en un próximo capítulo, el próximo viernes de U al Día, el espacio de entrevista del Departamento de Comunicaciones. Que tengan todos muy buenas tardes.